Bien, vamos a ver el aprendizaje de una neurona. Bueno, como tenemos en este esquema que tenemos los pesos que vendrían a ser las variables W1, W2 y las entradas que vendrían a ser X1, X2, X3 hasta X. También vamos a tener un umbral y una entrada de referencia que vendría a ser un X3. En todas estas entradas, al ser multiplicados por sus pesos, vamos a tener una salida donde vendría a ser un Y, que sería la sumatoria de los X sub I por los W sub I, que vendría a ser los pesos. Bien, ahora vamos a estudiar para la función lógica AND. Tenemos su tabla de verdad, vendría a ser esto, que la entrada 1 si es 0 y la entrada 2 que es 0, la salida va a ser 0. Van a ser 0 si son diferentes. Cuando son los dos unos vendría a ser 1. Esta sería la tabla de verdad para la función lógica. Para este estudio de aprendizaje de neuronas vamos a cambiar los ceros por un menos 1. Como vemos acá, vamos a cambiar los ceros por los menos 1 y el 1 lo hemos dejado igual. Entonces vamos a tener esta modificación de la tabla de verdad de la función AND. Bien, ahora si tenemos dos pesos W1 y W2 que van a ser conocidos, y el umbral tita, que también vamos a definir con un X3 constante, que para nosotros vendría a ser menos 1, que vendría a ser la entrada de referencia. Como ya dijimos, aplicando esta fórmula de aquí, vamos a tener para la que vendría a ser Y igual a la entrada 1, la entrada 1 que vendría a ser en nuestra tabla un menos 1, multiplicado por el peso 1, más la entrada 2, que vendría a ser para este caso la primera fila de nuestra tabla también menos 1, multiplicado por el peso 2, más el X3, que vendría a ser nuestra, como ya hemos dicho, nuestra entrada de referencia, que estamos asignando un valor de menos 1, multiplicado por el umbral. Y así para toda nuestra tabla. Para acá el menos 1, acá sería menos 1, 1, para la tercera fila 1, menos 1 y 1, 1. Y eso acá se va a mantener en constante, ¿no? Bien, pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, para nuestra primera fila, si el resultado nos da negativo 1 o negativo y un número, entonces quiere decir que nuestros primeros datos que hemos designado, nuestros pesos arbitrariamente que hemos designado, están siendo los correctos. Y así seguimos con la siguiente fila. Ahora menos 1, 1, y tendría nuestro valor esperado, que sería menos 1. Tendría que darnos menos 1 o menos un número. Pero ¿qué pasaría si en la segunda fila ya no saldría menos 1, sino saldría positivo? Entonces quiere decir que nuestros pesos estarían mal y tendríamos que recalcularlos. Y para recalcular los pesos vamos a usar esta siguiente fórmula, donde sería que el peso nuevo vendría a ser igual al peso viejo más un factor de corrección por el valor esperado por la entrada. Bien, acá el factor de corrección va a ser para nosotros un constante que estamos definiendo como 0,5. Bien, ahora veamos un ejemplo. Vamos a agrandar. Mira bien, acá tenemos un ejemplo. Acabamos
Si vamos a designar un peso W1 como 0,52, peso 2 como 0,63, el umbral tita 0,2. Estos valores estamos designando arbitrariamente, también podría ser otros, pero en este caso, para este ejemplo, estamos designando estos valores. Y el x sub 3, nuestra tal referencia, que estamos dándolo valor de menos 1. Y como hemos dicho en la fórmula, tendríamos la entrada 1, que vendría a ser acá nuestra tabla de verdad, menos 1 por su peso 1, que sería menos 0,52, más la entrada 2 menos 1 por el peso 2, vendría más x3, pero esa vendría a ser nuestra entrada de referencia, que hemos designado como menos 1. Tendríamos menos 1 por el umbral 0,2, y en este resultado nos da menos 1,35, y que nuestro valor esperado también bueno, esta tabla de edad nos dice que es menos 1, y aquí nos salió menos 1,35, quiere decir que está bien. Ahora para la siguiente fila, el peso 1, que es por la entrada 1, la entrada 2, que es 1 por el peso 2, el umbral por la menos 1, que es la entrada de referencia, y vemos que nos da negativo 0,09, y aquí en nuestro valor esperado en la segunda fila vemos que es menos 1, entonces quiere decir que está bien. Hasta el momento están bien nuestros pesos que hemos designado. Ahora para la fila 2 tenemos la entrada 1, que vendría a ser 1 por el peso 1, más la entrada 2 menos 1 por el peso 2, más el menos 1, entrada de referencia por el umbral, y también vemos que nos da negativo, que es lo que también estamos esperando, negativo. Ahora para la última fila, la entrada 1 por el peso 1, más la entrada 2 por el peso 2, y el umbral por la entrada de referencia, vemos que nos da positivo, y nuestro valor esperado también es positivo, entonces quiere decir que estos datos son correctos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en la segunda fila, quizás con otros datos, ya nos salga positivo, pero nuestro valor esperado vemos que sería negativo? Entonces ahí aplicamos la fórmula de recalcular valores. ¿Cómo sería? Sería el peso nuevo que estamos calculando, que hemos puesto un W sub 1', que vendría a ser igual a la entrada, al peso antiguo, que era 0,52, más el factor de corrección, que hemos dicho que es 0,5, por el valor esperado, que el valor esperado que sería menos 1, y aquí también por menos 1. ¿Por qué? Por la valor de la entrada. ¿Cuál es el valor de la entrada? 1 menos 1 por menos 1. Igual también para el nuevo valor del peso 2, sería el peso 2 el peso antiguo, que es 0,63, más factor de corrección por el valor esperado, que es menos 1, por el valor de entrada, que es 1 por 1. Igual el umbral nuevo, que vendría a ser igual al umbral antiguo, más 0,5 por menos 1 por valor esperado, y por nuestra entrada de referencia menos 1. Bien, y ahora
estos nuevos valores, si nos dan, por ejemplo, el peso nuevo que hemos dicho, y acá, si es que aquí no sería menos 1, ya habíamos calculado, ¿no? Y si nos da menos 1, entonces quiere decir que estos valores ya están corregidos y podemos volver a empezar de nuevo y seguir, ¿no? Ahora lo mismo sería menos 1, pero ya no 0,52, sino con el nuevo valor, más esto con el nuevo valor del peso 2, y así, ¿no? Hasta encontrar los valores correctos de los pesos. Pero esto ya es calcularlo así en una hoja y papel, es un poco tedioso. Entonces vamos a requerir un software, un programa en computadora, para poder desarrollar un algoritmo y poder así encontrar los valores de los pesos más fácilmente. En este caso he decidido hacerlo en programa que se llama programa Fortran 90. Acá tenemos programa, ¿no? Estamos primero en el programa, hemos designado unas variables reales que vendría a ser los pesos 1, 2, el umbral, el factor de corrección y entrada de referencia. Una variable real dimensión, donde dimensión 4, porque serían 4 variables, x1, x2, y1 y y. Esto es x1, 1, 2, 3, 4, que es menos 1, 1 y 1. Estos son de nuestra tabla de verdad, de esto. Estos serían el x1 es menos 1, el x2 menos 1, el x3 1, el x4 1. Es lo que tenemos acá. Y el x2, que también vendría a ser estos valores, menos 1, 1, menos 1, 1. Y el y, que el y vendría a ser nuestros valores esperados, menos 1, menos 1, menos 1, 1. Bien, disculpen. Ya, una vez que hemos designado esto, tus variables, vendría los prinos que el programa nos pida que ingresemos el valor del peso 1, peso 2 y del umbral. Y bueno, acá sería una constante porque hemos dicho que nuestro valor de referencia va a ser menos 1. Ahora vamos a hacer una función de un bucle do, que vendría a ser un i igual desde la posición inicial 1 hasta una final que vendría a ser 4, que son las 4 variables que estamos usando. Copiamos la fórmula que estábamos acá, por ejemplo esta, para la primera que habíamos ya estudiado. La escribimos acá, y1, la peso 1 por la entrada 1 más peso 2 por la entrada 2. Esa es nuestra fórmula del comienzo. Ahora designamos una función if, que decimos que si y1 es menor que 0, entonces que y1 sea igual a menos 1, y si no es porque nuestro valor esperado en nuestra tabla tiene que ser menos 1. Si es esto, está correcto, pero si es que no es un else, que si y sea un 1. Ahora
pero este de acá es global, ¿no? Es para toda la tabla. Ahora, si Y1